Empoderamiento, vivencias sensoriales y emocionales, organizado por el Instituto Iberoamericano de Turismo Rural. En ese sentido, como se dieron ustedes cuenta, pues vamos a iniciar en este conversatorio buscando precisamente el poder compartir con la mayor cantidad de personas estas experiencias y este conocimiento, para lo cual nos vamos a tomar la libertad de grabar el conversatorio para después exponerlo en las redes sociales. Solicitamos el que si alguien está inconforme con aparecer en su grabación, no lo manifieste en este instante porque la grabación ha dado inicio. Sin más ni más, pues les damos la bienvenida a este maravilloso conversatorio que tendrá la oportunidad, pues seguramente no solo de abrir nuestras mentes, sino tocar nuestro corazón y empezar a generar este conjunto de almas que vamos persiguiendo finalmente ese conocimiento, esa evolución y ese desenvolvimiento. Y para darles la bienvenida de manera oficial por parte de Iberotour, pues cedo la palabra a la maestra Marilos Bonilla desde Costa Rica. Adelante, maestra. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, casi buenas noches allá en España. Espero que todos estén muy bien. Muchísimas gracias por acompañarlos, agradecerles de parte del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural y en específico de la Red Iberoamericana de Mujer y Turismo Rural, que es pues la organización con la que nosotros hemos planteado este tipo de formación, de webinars. El Instituto Iberoamericano, bueno, tiene su sede en Casar de Cáceres, allá en Extremadura, en España, y a partir de ahí, pues hemos venido creciendo como familia, todos aliados y comprendiendo que, bueno, que el turismo rural es una herramienta para el desarrollo local y la inclusión, pues, de grupos vulnerables. Y en el tema de mujeres, pues, hemos decidido hacer un apartado específico de mujeres con el objetivo, bueno, de reconocer y dar valor a la participación de las mujeres en específico dentro de lo que es el turismo, pero con un abordaje integral de género, ¿verdad? No es que somos mujeres nada más, porque así no es el mundo y esa no es la realidad. Somos hombres y mujeres unidos, somos diferentes, pero siempre pues luchando por un objetivo común. Entonces, trabajamos desde la red de mujeres con el objetivo precisamente de dar una formación y de visibilizar pues el trabajo de hombres y mujeres dentro del desarrollo local, específicamente a través del turismo. El tema de hoy, pues, es uno de nuestros temas favoritos y yo les puedo decir que después de, bueno, de 30 años trabajando desarrollo sostenible y el turismo como una herramienta, pues, y haciendo planteamientos académicos, filosóficos, políticos y técnicos, ¿verdad? Como técnica también a nivel de desarrollo social, ambiental, cultural, conservación, revitalización, los ODS, ¿verdad? Que son como nuestra bandera, los objetivos de desarrollo sostenible. Pues yo me he encontrado e incluso, ¿verdad? Cuando yo doy clases con mis estudiantes o con la gente con la que comparto, aprendo y trabajo, pues yo pongo un corazón en el centro, porque yo les digo, bueno, la sostenibilidad tiene que ver, es muy cognitivo todo, tiene que ver todo esto, lo tenemos que lograr a través del turismo, pero si no está el corazón presente, es muy difícil que lo logremos. Yo, después de 30 años, yo me he convencido y yo puedo decir, ay, qué romántica, pero no, van a ver con fundamentos de las maestras, de las expertas que tenemos hoy, que realmente nosotros somos emociones, somos sensaciones y sobre todo pasión. Una investigación precisamente también con el Instituto Iberoamericano, pues pues yo le hice aquí en Costa Rica, pues determinamos que una de las palabras para que un emprendedor en turismo rural sea exitoso o exitosa, la pasión tiene que ver muchísimo y ahí se desencadenan todos los valores de perseverancia, no, perdonen mi dislexia, de ponerle
como decimos nosotros, de tener siempre pues presente pues sus metas, pero siempre con el corazón. Yo digo que primero somos humanos, ¿verdad? Entonces, como seres humanos, pues respondemos a estas emociones. Entonces, nosotros como contacto directo, y bueno, y en el caso de recepcionistas o de guías o los que estamos en contacto, yo también me he dado cuenta que lo cognitivo a veces pasa como de lado, pero cuando se desarrollan cosas de las neurociencias, como la empatía, como las neuronas espejo, como el efecto Pigmalión, esas son herramientas que están ahí para que nosotros logremos empatía y logremos los objetivos precisos que tengamos en docencia, en enseñanza, en guianza, en que la gente se sienta bien. Bueno, sin más ni más, esta es la introducción al tema, que por supuesto yo no soy la experta, que dichosamente pues nos acompañan hoy Roxana Umaña y Liliana Padilla. Se las voy a presentar. Roxana Umaña es una colega turismóloga, también ella es mercadóloga y especialista en turismo sostenible, pero tiene una especialización en empoderamiento y neurocomunicación. Ella es de Costa Rica. Y después tenemos a la colega, compañera Liliana Padilla. Ella es de Zacatecas, allá de México. Es terapeuta holística y es acompañante de bioneuroemoción. Es emprendedora. Entonces, quedamos con las expertas y su dinámica de presentación. Espero que todos y todas, pues, disfruten mucho, porque eso es de disfrutar. Este es un tema de disfrutar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Marielos. Y bueno, pues justamente vamos a arrancar y les pediremos a nuestras expertas nos compartan desde su propia opinión qué es esto que denominamos nosotros experiencias turísticas del corazón. Adelante, ambas. Muy buenos días a cada uno y a cada una de ustedes. Primero que todo, muchas gracias por la invitación, muy emocionada de ser parte de esta familia tan linda de Iberatour y más de estas mujeres que conformamos esta red. Y como bien lo menciona Marielos, si no conectamos desde el corazón, es más complicado poder transmitir todo ese conocimiento que podríamos tener a nivel profesional. Y bueno, pues con base a la pregunta que dice Lina, realmente creo que cuando somos estudiantes tenemos como idea, ¿verdad? En cómo podríamos estar trabajando dentro de turismo. Cuando ya llegamos a trabajar en turismo, empezamos a crear como una imagen más real de lo que es trabajar. Creo que por ahí Sí, hay un solicitamos a Luis micrófono Alberto prendido. Parra, por favor, apagar su micrófono. Muchas gracias. Y es muy curioso porque cuando estamos pasando de la etapa de salir del colegio o la secundaria y entrar a la universidad, asimismo como vamos creciendo a nivel profesional y nos vamos convirtiendo en adultos, de que ya estamos trabajando, ya tal vez salimos de la universidad, nosotros vamos creciendo a nivel profesional. Pero hay una parte de nuestro crecimiento que es el crecimiento emocional, nuestro crecimiento energético, nuestro crecimiento en la vida, la experiencia que vamos teniendo y lo vamos teniendo con la vida. Y nos damos cuenta que cuando trabajamos desde el corazón, nos damos cuenta que cuando trabajamos tomando en cuenta nuestras emociones, nos sentimos distintos. Pero es un paso a paso y lo vamos aprendiendo y lo vamos desarrollando poco a poco. Sabemos que acá hoy tenemos emprendedores, tenemos estudiantes, tenemos profesores, tenemos turismólogos, tenemos personas acá que están empezando o ya están con su idea turística para trabajar. Así que gracias por estar acá y esperamos que toda la información que compartamos hoy vaya a ser tomada para su crecimiento personal. ¿Por qué quisiera decir primero personal? Porque es precisamente lo que decía antes. Crecemos a nivel personal primero
para podernos desarrollar mejor a nivel profesional. Entonces es un paso a paso. Hoy vamos a hablar de algo que es tan natural, algo que es tan humano, que es precisamente todas esas emociones, todas esas sensaciones que podríamos tener en la vida. Y a veces pasa que lo que es miedo, lo que es frustración, lo que es tristeza, lo vemos como algo que no es conmigo, precisamente como para poder apartar un poco las emociones. Y cuando hablamos de empoderamiento, cuando hablamos de felicidad, lo vemos como algo sumamente lejano a nosotros. Inconscientemente, con la vida lo vamos practicando de esa manera. Estas emociones, todos estos estados de ánimo son tan normales en nosotros y nos acompañan en nuestro día a día, independientemente de donde nosotros estemos geográficamente, independientemente a lo que nos dediquemos. Siempre estamos rodeados de nuestras emociones y si nos acostumbramos a no sentirlas, nos podríamos causar más problemas. Si nos acostumbramos a sentir nuestras emociones, a sentir el frío, tengo frío, me pongo una sueta, a sentir calor, tengo calor, me quito la sueta y no aguantarnos lo que vamos sintiendo, nos acostumbramos a poder compartir esto con las demás personas y empezamos poco a poco a enseñarle a los demás que está bien empezar a sentir nuestras emociones muy de cerca. Hoy Lili y yo queremos acercarlos a todos ustedes a las emociones, a la sensorialidad, que quizás es una palabra súper larga, pero básicamente lo que quiere decir es al sentir con el corazón, al sentir con nuestras manos, al sentir cuando vemos algo, al sentir cuando olemos algo, al sentir cuando escuchamos, todo lo que nos esté rodeando. El plan de hoy es poder compartir información que pueda impulsar a todas las personas que hoy están conectadas para que el sector turístico se empodere. Pero para poder empoderar, para poder lograr un empoderamiento en el sector turístico en Iberoamérica, tenemos que sentirnos a nivel individual empoderados primero. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchísimas gracias. Yo soy Liliana Padilla y es un gusto para mí, un honor y un placer estar aquí en este congreso, participar. Gracias por la invitación. Y el día de hoy voy a compartir esta ponencia y esta parte de las emociones desde el punto de vista del proveedor turístico y como turista, porque yo creo que todos hemos sido también turistas y ahí es donde podemos identificar y poder ir comparando nuestras experiencias, aquellas experiencias que nos nutren, que se quedan en nuestra vida y pues aquellas que pasan totalmente desapercibidas. Nada más ahí le voy a pedir por favor a Aldo Rodarte, muchísimas gracias, que vayan ahí apagando sus micrófonos para que no intervenga con la ponencia. Y bueno, esta parte de las emociones es algo que va dictando nuestra vida, cada una de nuestras... 37.999 en pantalla ves el precio de referencia en dólares nada más, aunque recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Si Aldo pudiera apagar su micrófono. Muchas gracias. Una disculpa, es que me distraigo y ya no puedo continuar con la idea. Bueno, las emociones siempre van dictando nuestra vida y van creando nuestra propia realidad, ya sea en nuestras experiencias personales o como lo estamos viendo ahora en la parte turística, que es lo que hoy nos tiene aquí y que nos reúne. Cuando nosotros vamos a algún lugar que queremos tener una experiencia turística, siempre vamos a ese lugar porque tenemos un interés, o sea, algo nos llamó la atención, ya sea a manera visual, algo que nos dijeron o algo que comimos. Siempre es sensorial y esas sensaciones siempre nos provocan una emoción que nos va a anclar a ese momento, a ese lugar, a toda esa comunidad. Sin embargo, si este tipo de experiencias no se van creando, si este tipo de experiencias no tienen un fin y no tienen esa capacidad de atraer la emoción
de la persona va a pasar desapercibido. Muchas veces vamos a un lugar, o puede ser un lugar muy bonito, a lo mejor un lugar mágico. Aquí en México pues tenemos muchos pueblos mágicos, que se les llama pueblos mágicos porque justamente tienen algún tipo de magia, ya sea en su arquitectura, en su gastronomía, su gente, su cultura, y eso es lo que la gente va a buscar, todas esas experiencias emocionales. Pero si llegan a un lugar muy bonito, muy mágico físicamente, pero no hay gente, no hay con quien hagan un acercamiento de persona a persona, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a pasar totalmente desapercibido porque no hay una emoción. A través de la emoción nos anclamos a las personas, nos anclamos a un lugar o a alguna experiencia. Por eso es tan importante que las emociones siempre estén implícitas en nuestra experiencia turística para que la volvamos a recordar. Porque sin embargo, cuando yo voy a un lugar y mi experiencia es negativa, no voy a recordar el lugar, voy a recordar la experiencia, y esa experiencia después yo la voy a compartir con los demás. A donde yo vaya voy a decir, no, ¿sabes qué? Ahí me atienden muy mal, no quiero volver a ese lugar. Sin embargo, cuando yo como persona estoy brindando un servicio de calidad, cuando yo estoy creando un vínculo emocional con la persona que viene a mi establecimiento o que viene a mi pueblo mágico o a mi tour, ¿qué es lo que va a suceder? Que lo voy a recomendar. ¿Por qué? Porque lo pasé tan bien, hice un contacto de persona a persona donde ya estoy creando un vínculo emocional, y eso va a provocar que yo ancle a la persona a esa experiencia. Gracias. Precisamente, Adelante, ay, adelante, Rox. disculpa, Lina, precisamente es esta idea que acaba de mencionar Lili, y por eso queríamos como entrelazar toda esta información, porque justo ella acaba de mencionar acerca de cómo una persona graba una experiencia cuando dice, no, mira, tuve una experiencia súper mala y no quiero que vayas ahí. Es precisamente eso lo que pasa en nuestro cerebro cuando hay una experiencia que no nos gusta, y nuestro cerebro va a verlo desde una mente racional. Tenemos dos principales partes en nuestro cerebro, que es una parte que es más racional y una que es más emocional. Tenemos una que es más animal, pero como para hacer referencia a esta más racional, es la que se prende, o la que las lucecitas, sí, literal se prenden cuando estamos pasando por una experiencia no tan grata. ¿Qué hacemos? Empezamos a pensar, aquí yo no vuelvo, cuánta plata fue lo que yo pagué, y hasta se saca la matemática, esto fue lo que yo, ¿cómo es posible que haya recibido este servicio? Yo me voy a quejar, voy a publicar esto en redes sociales, y entonces empezamos a actuar de una manera en donde simplemente, hasta con el estómago, ¿no? Racionalmente vamos guardando esto en nuestro cerebro. Cuando de manera contraria empezamos a activar nuestro lado emocional, esto lo que hace es que se guarda de una manera placentera en nosotros. Y ahí, disculpen, ando un poco afectadilla la garganta. Yo he trabajado, bueno, trabajé por 10 años guiando grupos de estudiantes, de familias, agencias que venían a conocer Costa Rica para después traer grupos. Y hay un dato que a mí me gustaría mucho compartir, y es que yo observé mucho cómo mis compañeros, que también eran guías, al igual que yo, guías de diferentes nacionalidades, había como un par de rasgos en los que ellos estaban muy interesados como a resaltar en ellos mismos, y es la parte del liderazgo, porque claramente hay que tener liderazgo cuando estamos guiando, pero había que como que comprobar un liderazgo. Había que comprobar de que yo estoy a cargo del horario, y algo muy importante, no quiero tener quejas. Entonces, como guía hay como esta serie de rasgos en el que me preocupo más. Y pues bastante generalizado, no puedo decir todos, pero bastante generalizado, esto ocurre por guías de diferentes nacionalidades. Y en vez de marcar como un punto de comparación en cómo se sienten estos turistas
Otra vez hay un micrófono prendido. Me pasa las de Lili, me distraigo. Donde podemos ir y donde más bien podríamos ir y observar cómo se sienten los turistas en X momento del día o en X experiencia que están viviendo. Si más bien los guías fuéramos a transportar a esos turistas y pensar cómo ellos se podrían sentir en X lugar, o yo voy a ayudarles a que ellos puedan tener una experiencia, o sea, encaminarlos a que su experiencia sea completamente placentera. Y bueno, pues es algo que todavía estamos aprendiendo, ¿verdad? En el camino. Y aquí es donde yo quiero dejar una pregunta para que los y las participantes pongan acá en el chat y puedan compartirnos qué idea tienen ustedes de por qué los turistas viajan, por qué los turistas son turistas, por qué están buscando, qué quieren hacer, por qué. Dejen ahí la respuesta que ustedes creen y ya vamos a retomarlo. Pero sí quisiera relacionarlo con esto que Lili menciona, porque entonces cuando llevamos a estos turistas a vivenciar algo que nunca antes habían vivenciado, su cerebro emocional le dice, uff, gracias, qué lindo. Y es cuando decimos guardar como en un documento de Word, lo guardo como un momento, como algo inmemorable. Sí, así es. Y bueno, en parte de esta pregunta que les hacía Rox, yo también les quiero preguntar, o sea, ¿ustedes para qué viajan? O sea, independientemente de los demás, ¿para qué lo hacen? ¿Tú para qué viajas a otro lugar? ¿Para qué quieres tener una experiencia turística? ¿Para qué quieres tener nuevas experiencias? Porque casi siempre queremos viajar para tener nuevas experiencias, pero tú, ¿para qué quieres tener esa nueva experiencia en tu vida? Creo que siempre que nos preguntamos el para qué y nos ponemos no solo como el proveedor de servicios turísticos, sino que tratamos de salir de ese personaje de proveedor de servicios turísticos y observamos las necesidades de nuestro cliente desde afuera, no desde yo como proveedor, sino yo posicionándome en el lugar del cliente, podemos ser un poquito más empáticos con ellos y ver qué es lo que ellos necesitan. Y desde donde yo estoy sentado, donde yo estoy parada, qué es lo que yo puedo proveer y cómo justamente puedo yo mejorar esa experiencia de mi turista, de la persona que está llegando a mí, ya independientemente de que yo sea guía turístico, de que yo esté dando un servicio de restaurante, de alimentos o de hospedaje. ¿Por qué está llegando en primer lugar conmigo? Algo fue lo que le atrajo para que llegara a este lugar y ahora ya que está aquí, que él ya dio ese primer paso para estar cerca de de lo que yo le voy a ofrecer, ahora yo cómo voy a mejorar esa experiencia. Porque ya estando conmigo, entonces ya la parte más importante, pues es lo que yo le voy a ofrecer. Porque muchas veces, como comentaba al inicio, estamos en un hotel muy bonito, en un hotel que nos encanta, que está muy conectado a lo mejor con la naturaleza, con toda esta parte rural, pero la gente o los proveedores pues no tienen esa actitud de servicio o a lo mejor están enojados o a lo mejor están tristes y la gente se va a quedar con esa experiencia. Pero si yo voy a un lugar, ¿qué es lo que yo quiero recibir? ¿Qué es eso que yo quiero recibir para entonces yo poder dárselo a mi turista, para yo poder dárselo a la gente que viene a que yo la atienda? Entonces pónganme por ahí en el chat sus respuestas. A ver, voy a ir leyendo. Bueno, adelante, Sí. perdón, Lili. Justamente me atrevería a hacer una pregunta que seguramente de estos cuestionamientos que ustedes nos hacen resurge para ustedes como profesionales en esta área. ¿Qué ocurre con las creencias de los prestadores de servicios? Creo que coincidimos tanto en todo Iberoamérica, particularmente me atrevo a citarlo a Latinoamérica. ¿Qué pasa cuando no creemos que nuestras experiencias, nuestros productos, nuestras localidades, regularmente hemos hecho siempre un comparativo a lo mejor con destinos norteamericanos, europeos, y pareciera que desvalorizamos nuestra propia cultura, nuestras propias personas?
Entonces, justo creo que el poder ofertar estas experiencias que hoy nos están invitando a vivir tendrá que partir desde las creencias que tenemos de nosotros mismos, de nuestra cultura, de lo que podemos compartir. Me gustaría mucho poder conocer su opinión, que creo que se va a entrelazar perfectamente con las respuestas de nuestros participantes. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, que no sabemos valorar lo que tenemos y muchas veces no valoramos nuestra cultura y lo que le podemos ofrecer al turista. Y para poder valorarlo, primero tenemos que conocer perfectamente bien nuestra cultura y lo que estamos ofreciendo, porque si nosotros no somos unos expertos en lo que estamos ofreciendo, entonces no nos la estamos creyendo, no estamos valorando todo ese valor agregado que tiene lo que nosotros estamos ofreciendo, que puede ser desde un platillo o una excursión. Pero justamente como lo dices, comparando con otros países a lo mejor más desarrollados, en mi experiencia de que vas a lugares que tienen poco que ver, pero de cualquier cosa, o sea, hacen algo extraordinario. O sea, si está ahí una piedra, resaltan el color de la piedra, la forma de la piedra, cómo llegó ahí la piedra. Y nosotros, bueno, aquí en México, yo hablando desde México, tenemos tanto, o sea, tantos recursos naturales, tanta gastronomía, tanta cultura, tanto folclore, tanta artesanía, que realmente tenemos de sobra. O sea, tenemos demasiado y a lo mejor en ese demasiado también podemos perdernos porque también se puede llegar a la comodidad de que como todo es tan visual, pues ya nosotros no resaltamos todas esas experiencias porque ya son muy obvias. Pero si nosotros empezamos a aprender sobre el bordado en Zacatecas, sobre la gastronomía de Zacatecas, cada quien desde su localidad en la que se encuentre, los lugares turísticos que son muchísimos, o sea, donde vayamos a México hay muchísimos vestigios arqueológicos, hay mucho de dónde sacar, pero lo importante es que te enamores de tu propia cultura, que conozcas tu propia cultura, que tú mismo investigues, tú mismo investigues y no querer que todo nos lo traigan y que todo nos lo expongan en bandeja de plata. Tienes que hacer una inmersión en ese conocimiento, en esa exploración, para que a partir de ahí, de que tú desarrolles y saques esas emociones, que es justo de lo que estamos hablando, y sientas esas sensaciones de amar realmente a tu tierra, puedas transmitirle al turista ese amor, esa emoción que tú le vas a transmitir, porque cuando yo te hablo, yo estoy generando emociones y sensaciones en tu cuerpo. Pero si yo estuviera hablando de una manera súper pasiva, con una voz totalmente neutral y no me causa ningún efecto la comida y la gastronomía zacatecana, pues obviamente no te van a dar ganas de comer un platillo zacatecano. Pero si te digo, mira, el pozole verde está delicioso, se hace con esto, esto y lo otro, es una exquisitez, vas a querer venir y vas a querer probar el pozole verde. ¿Por qué? Porque te estoy transmitiendo mis emociones y mis sensaciones y eso va a despertar toda esa sensación y esa emoción en ti para que el otro quiera tener esa experiencia. Y agregar a esto que acaba de decir Lili, la diferencia creo que, o el puente que hay que cruzar es de lo ordinario hacia lo extraordinario, porque yo podría decir, ay, estoy tan acostumbrada a ver estos bosques verdes en Costa Rica, entonces cuando voy a guiar o voy a compartir de Costa Rica, sí, es que aquí sí hay mucho bosque, pero porque estoy acostumbrada a eso, no, o sea, hay un agradecimiento por lo que tenemos en cada uno de, de nuestros países iberoamericanos y exponenciar lo que tenemos, la manera como lo podemos comunicar, el sentirlo para poderle decir, o sea, este pozol, como dice Lili, ¿no? O sea, a mí hasta me dieron ganas de comer pozol, nunca he comido pozol verde, pero entonces ahí ya me llamó la atención como un pozol verde. Eso, con solo mencionar un color, me transporta con la mente a imaginar cómo es y cómo podría saber. Y entonces ya yo inmediatamente pensé que lo hace verde, ¿no? Entonces eso hace que nuestra mente esté en movimiento y ahí ya estamos generando ese paso del ordinario hacia algo extraordinario para poder compartir. Me parece muy interesante, justo, y creo que coincidimos todos en llevar esta parte ordinaria a lo extraordinario. Y eso extraordinario que implica es hacer fuera de lo común, lo que a veces tenemos común.
y que tendríamos que entrar nuevamente a un viaje, al primer viaje que tendremos que hacer, reconociendo y haciendo esta paradoja, ¿no? Cuando llegamos nosotros, o el turista, el visitante y el viajero se inserta en una localidad, literal, la localidad está abriendo su corazón, está permitiendo que entre a convivir con su gente, con sus costumbres, con su historia. ¿Qué ocurre cuando nosotros que estamos participando en estas relaciones, en estas experiencias, a veces traemos lastimado nuestro propio corazón? A veces tuvimos una mala experiencia en un viaje y entonces ponemos ciertas resistencias. Y ahí es cuando tendríamos que pensar ustedes, ¿cómo podríamos hacer el llevar realmente? A veces nos da miedo hacer estos viajes introspectivos, nos asusta vernos a nosotros mismos. ¿Qué puede pasar? Porque lo hemos visto mucho en la cultura latina, pareciera que era malo, incluso si te veían reflexionando, filosofando, se tomaba como pérdida de tiempo. Hoy el hacer estos viajes introspectivos nos puede llevar a llevar estas nuevas experiencias a los turistas o va totalmente aislado. Yo creo que sí está totalmente unido este tipo de experiencias también de introspección, que de hecho ahorita yo creo que es un auge muy fuerte todo el turismo que le dicen espiritual, que es justamente esta parte para aislarte de tu rutina, aislarte de ese mundo que muchas veces nos está consumiendo porque entramos en una rutina de trabajo, de quehaceres, de responsabilidades, de estar haciendo, dar y dar y dar, y no tenemos ese tiempo y ese espacio para hacer esa introspección, para parar y para ver yo cómo estoy. Y justamente así como lo comentabas, Lina, antes yo creo que ya es menos, pero sí está todavía muy mal visto de que alguien pare, de que nos decidamos hasta descansar unos 10 minutos al día, está mal visto, mucho más darte, no sé, un fin de semana o una semana para hacer este tipo de turismo como de relajación o de turismo introspectivo. Pero desde mi punto de vista creo que es algo muy importante porque ahí justamente cuando paramos y cuando nos convertimos en observadores es cuando se genera el cambio y es cuando se genera la transformación y cuando también nos llegan las ideas, cuando podemos por fin parar el cerebro, parar toda nuestra actividad y darnos ese espacio a que lleguen nuevas experiencias. Y bueno, pues hay muchos tipos de experiencias relacionadas con esta parte de la introspección, de parar y de conocernos y conectar con nosotros y al mismo tiempo conectar con el todo. Por eso muchas veces son pues en lugares que tienen campo, lugares naturales, para volver a esas raíces justamente que es la naturaleza y que somos nosotros. Si me permiten, a mí me gustaría ilustrar con un ejemplo lo que ustedes están diciendo y bueno, lo que recientemente ha dicho Liliana con respecto a ese contacto o ese saber leer, ¿verdad? Bien decía Roxana de que cuando ella guiaba, ella se dio cuenta, bueno, de todo ese bagaje humano de cada persona. Y vieran que, bueno, que yo también tengo experiencias como guías, ¿verdad? Que es uno de mis trabajos favoritos, el guía de turismo. Y entonces, les cuento, yo estaba entrando a Tortuguero, que es uno de los parques nacionales, tiene canales rodeados completamente cerrados de naturaleza, y a mí me gusta meterme en los canales un poquito más solitarios y un poquito angostos. Y bueno, en el programa dice un tour naturalista, ¿verdad? Entonces es para ver vida silvestre. Lo que pasa es que el grupo que yo andaba de franceses es un viaje de incentivos de una empresa donde trabajan metidos, es una empresa de metales, entonces trabajan metidos con máquinas, con cosas en los oídos por los ruidos, se ponen, algunos son con materiales contaminantes, entonces se ponen unas cosas blancas, ¿verdad? Ellos me enseñaron las fotos. Y entonces es tan importante saber el bagaje de con quién yo estoy, ¿verdad? Porque ese es un problema y yo lo he visto
con personas que andan guiando, ¿verdad? En la misma situación, con compañeros, que se van completamente a pasar mensajes cognitivos. ¿Qué significa eso? Nombres científicos, toda la historia de la planta, toda la historia natural del animal, y entonces no hay ningún contacto. Todo lo que ustedes han dicho, verlos a los ojos, encontrar esa empatía, les gusta. Y entonces yo cuando me metía en esos canales, yo, bueno, obviamente pues, soy también amante de la naturaleza, veo un pájaro que es muy difícil verlo, un pigmeo, un bobito chiquitito, que es una naranjita así chiquitito, que es difícil. Entonces yo estoy emocionada, vean ese pájaro. Y yo veía que ellos no me ponían atención, ¿verdad? Entonces, entonces me dicen, no, es que para nosotros lo más importante es este paisaje, estamos respirando aire puro, vean nuestra vida, ese trabajo tan duro, porque como son viajes de incentivos, no es gente que viaje mucho, ¿verdad? Tampoco, porque es gente, el tipo de cliente de incentivos, pues ustedes saben que la empresa paga una parte y ellos se pagan otra parte. Entonces es personas que quizás ahorran mucho para poder hacer un viaje. Entonces lo que les quiero decir es que yo inmediatamente paré todo lo de la historia natural y empecé, bueno, cerremos los ojos, respiremos, vean lo verde, cierren, abran, un ejercicio como más espiritual, como más conexión con la madre tierra, con la naturaleza. Y ellos dicen que ellos, o sea, que les impactó tanto, más, y que se les olvida todo lo que yo les dije de aves o de todo lo que yo les dije de los bosques, del ecosistema, porque fue una conexión del corazón. Entonces, yo quería, bueno, pues contarles ese ejemplo. Y qué lindo, María, ahora que menciones eso, porque ¿cuál es la posibilidad que después de ese tour ellos recuerden nombres científicos, recuerden cuántas especies vieron, cuántas, al menos, y aquí vamos a ver como un paréntesis, al menos que sea un viaje muy especializado con pajareros, excepto que sea un viaje súper especializado, National Geographic, no sé, ¿verdad? Llegaron a ver una especie en específico. Ahí, bueno, vamos a justificarlo, pero igual llevarlos a que sientan el viaje también es válido. Pero entonces, con la pregunta que hacía al inicio y con esto que acabas de explicar, ahí está la respuesta. ¿Por qué es que viajan los turistas? ¿Por qué es que llegan a mi restaurante? ¿Por qué es que quieren llegar a conocer México? ¿Por qué quieren llegar a España? ¿Por qué quieren venir a Costa Rica? Hay un algo que ni ellos mismos saben, porque hay un algo que es completamente inconsciente en la mente de las personas. Y ahí está la diferencia. Cada una de los turistas van a viajar, sí, porque dicen, este año yo sé que será Guatemala y empiezan a ahorrar y quieren ir a Guatemala, conocer Tikal y empiezan a elaborar. No quiero comerme esto que me han dicho que es súper rico, una jalea famosa que hay por ahí, quiero probar esto. Bueno, ¿qué es lo que realmente lleva a que los turistas viajen? Ellos quieren llevar a sus emociones al siguiente nivel, pero ellos no lo saben todavía. Todavía no lo saben porque esto está a un nivel súper inconsciente. Como todos tenemos situaciones personales, como todos tenemos situaciones a nivel emocional, a nivel familiar, a nivel profesional, y no siempre las andamos contando, pero como todos somos humanos de carnita y hueso, todos tenemos situaciones y situaciones que resolver. Entonces, cuando un turista le escribe a una agencia, una turoperadora, quiero hacer un viaje y decide hacerlo en X momento de su vida, es porque en ese momento de su vida está pasando por algo, pero todavía no lo ha visto a nivel inconsciente. ¿Cuántas veces como guías nos ha pasado, nos pasó y en una conversación de amigos, en un almuerzo, en una cena, se llegan a hablar de temas que no habíamos hablado con nadie más? ¿Cuántas veces en esa mesa con esos turistas, esa recepcionista o ese turista que se acercó a la recepcionista y le confesó algo para que le pueda ayudar? Hoy, vean, tengo esta situación, ayúdenme, ¿no? Y entonces ahí está algún tipo de ¿cómo se dice? Bueno, ¿verdad? Como ese favor que le hizo esa recepcionista. Cuando estamos en una cena y se acerca el turista a contarnos, es que bueno, ya después de 3 noches de andar en gira,
Muchos cuentan, mira, yo realmente me divorcié hace poco, mira, este viaje es porque nos acabamos de casar, mira, es que yo acabo de pasar por esta situación. Y ese viaje, ese paseo, ese tour marca una experiencia por la que está pasando esa persona. Pero como no siempre lo sabemos, no siempre sabemos qué es lo que está ocurriendo en la vida de las demás personas, por eso es tan importante que como profesionales en turismo, que como emprendedores, como dueños de un proyecto turístico, nos preocupemos siempre de llegar al corazón de las personas. Hablemos de las emociones. Si nosotros llegamos a cubrir la parte emocional de llevarlos a sentir, de llevarlos a experimentar, estamos cubriendo que ellos se sientan bien. Y ese tour y ese viaje va a ser algo que siempre recordarán. Y ahí está la diferencia. Ese viaje en el botecito, en Tortuguero, y que el motor de la lancha se apagó y que Marielos les decía cierren los ojos y ese olor que se sentía no sé, a palma, por ejemplo, un olor que ellos nunca habían olido, ver el color del agua cuando ya abrían los ojos, grabado en el cerebro, y cuando regresan, ustedes no saben la experiencia que yo tuve en ese minuto, en esos 5 minutos, en el tiempo X que pasaron ahí. Y eso ya es el viaje, eso es el momento de oro. Sí, qué bonito. Y volviendo a la experiencia de Marielos, que yo creo que es muy, muy nutrida esta experiencia, qué importante es justamente tener esa empatía con la otra persona, la empatía con esa persona que nosotros estamos guiando y que muchas veces, aunque ya tengamos como nuestro manual de instrucciones, paso 1, paso 2, paso 3, qué importante fue lo que ella iba escuchando y cómo ella lo iba uniendo y dijo, no, o sea, es que ellos no necesitan saber los nombres científicos o las especies, ellos lo que necesitan es volver a conectar con la naturaleza, a conectar con este momento, con este espacio, porque pues en realidad su vida, el 99% de su vida, están en un lugar que es totalmente contaminante y qué importante es que ahorita conecten con este espacio de la naturaleza. Y es importante que nosotros también vayamos desarrollando esas habilidades para no estar como siempre en ese cuadrito de tengo que hacer esto, esto y esto, sino tener la capacidad de ir transformando esa experiencia de acuerdo a cada grupo que va llegando, porque cada grupo tiene necesidades diferentes y culturas diferentes, como nos decía Marielos, o sea, que importante comprender desde antes qué tipo de grupo voy a tener, porque no es lo mismo tener niños, tener adultos, tener personas de la tercera edad, porque sus intereses son distintos, su velocidad es distinta, su plática es distinta, y si nosotros desde antes hacemos una pequeña investigación para tener una inmersión en ese grupo que vamos a tener, va a ser mucho más fácil conectar con ellos y va a ser mucho más fácil también guiarlos, porque va a haber un entendimiento. No es lo mismo ir con un grupo que habla inglés y yo hablo español, pues no, nunca nos vamos a entender. Pero a nivel también cultural, aunque todos hablemos español, si yo investigo un poquito de cómo es la cultura en Costa Rica, qué les gusta, cuáles son sus palabras más coloquiales, pues vamos a poder tener una conversación y una empatía mucho más fuerte. Rox. Sí, sí, exactamente. A mí se me ocurren muchísimas cosas relacionando esto que acabas de decir, Lili. Y también me pongo como a recordar, ¿no? Como el cassette que se va hacia atrás y recuerda cuántos lugares naturales, al menos hablando de Costa Rica, mira, pero qué bonito hacer esto en X lugar, mira, que como voy como imaginando y entretejiendo esta conversación en diferentes puntos donde lo podemos hacer. Entonces invito a que cada uno de nosotros pueda imaginar en este momento qué podría crear en el lugar de trabajo que cada uno de ustedes tiene actualmente. Porque si nosotros venimos acá
a escuchar esta conversación, pero apagamos y nos vamos, apagamos y nos vamos, como decimos aquí, no hicimos nada. Más bien hacemos de lo que estoy oyendo y qué elemento chiquitito de acá me llevo conmigo y cómo lo llevo a la práctica, cómo lo llevo a la práctica como estudiante, cómo lo llevo a la práctica en la universidad, cómo lo llevo a la práctica en ese proyecto de hotelería. Es decir, ¿qué puedo empezar a hacer yo desde trabajar en recepción? ¿No? Y entonces, ¿será que yo siempre le digo a los a los turistas cuando llegan a recepción: hola, bienvenidos al hotel tal y tal, y ya? Entonces hacer como un microanálisis de cómo estoy recibiéndolos y empezar a cambiar un poquito ese chip y salirnos de la zona de confort, empoderarnos, hacer las cosas diferentes a nivel individual para empoderar todo este encadenamiento turístico. Y si más bien yo les digo, nos sentimos muy a gusto de que ustedes nos visiten, y ahora pues tenemos esta mayor libertad de que nos puedan ver la sonrisa, por lo menos, eso ya hace una diferencia a que nos mantengamos súper rígidos recibiendo, y marcar la diferencia para que incluso en esa bienvenida en el hotel, sin tener que estar en la naturaleza, yo también puedo hacerlos, puedo invitarlos a que tengan una buena experiencia de bienvenida. Y si estamos ahí afuera, si estamos en el sendero, si estamos en la playa, si estamos visitando un proyecto rural, ¿qué puedo hacer yo para que esos turistas se acerquen y puedan tener una experiencia que sea muchísimo más viva, una experiencia que recuerden siempre? Si, por ejemplo, yo como un guía turístico, como una guía turística, voy a llevar a un grupo de personas a una catarata, yo puedo incentivar a que ellos puedan sentir las hojas mientras vamos bajando por esos senderos. Yo puedo incentivar a que ellos puedan escuchar la catarata con los ojos cerrados antes de llegar allá. Yo puedo empezar a invitarlos a que se imaginen cómo va a ser la experiencia de bajar los rápidos de, por ejemplo, el río Pacuare, en el caso de Costa Rica, ¿no? Y que algunos hasta que se asusten: ¡ay, no! Pero eso va a ser, bueno, ya lo empiezan a imaginar, su corazón empieza a saltar, empezar a tener una experiencia incluso antes de llegar ahí. Pone en funcionamiento nuestro cerebro, nos saca de la zona de confort y nos lleva a imaginar cómo va a ser esa experiencia. Y que después de haberse lanzado por el río Pacuare, después de la full adrenalina, al final de ese tour, digan: wow, pero hice algo que en mi vida había hecho antes. Wow, pero hice algo que nunca me hubiera atrevido a hacer, porque nunca me he llevado al límite, porque nunca nunca, o el sentir su corazón así, ¿no? Incluso en este momento, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido el corazón hoy? ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto la mano en el corazón y hemos sentido nuestro corazón hoy? Ahora, ¿cómo se siente el corazón cuando estamos haciendo rafting, ¿no? Un rápido, como le decimos acá? Y eso es llevarlos a del ordinario al extraordinario. Ahora, hablemos nada más por un segundito, Lili, y hablando de emociones, ¿verdad? Llevándolos como de esa adrenalina a algo más suave. Y eso que decías de ahora, ¿cómo se está haciendo ese turismo más espiritual? Hay otro tipo de turismo dentro de toda la gama de opciones que nuestros países iberoamericanos ofrecen, y es que en ese día a día, por esa pausa que no hacemos, por esa pausa que no hacen otros, como Lili lo estaba diciendo, nos mantenemos ocupados en esa ruleta del, en ese estrés de todos los días, al punto tal que muchos turistas lo que buscan es simplemente, ¡pum!, desconectarse completamente, alejarse de ese estrés. Y entonces, cuando tenemos ese tipo de turistas, más bien queremos lo contrario. Ese ejercicio de escuchar, de ver atentamente a mi turista, como María Lozo decía ahora, yo puse atención a mis turistas, que ellos querían calma. Entonces, cuando tengo la experiencia de tener un grupo o un turista o X número de turistas que buscan esa tranquilidad,
Lo contrario es lo que tengo que empezar a trabajar la tranquilidad, la paz, incentivarlos a respirar despacio, incluso nuestra voz. No sé si notaron que yo bajé la velocidad cuando estoy hablando de esto. Eso es una de las cosas que podemos empezar a entrenarnos poco a poco cuando tenemos esas conversaciones con nuestros turistas y algo muy importante de lo que poco se habla, pero es muy importante porque sin nosotros no se hace nada y es cómo le estoy hablando a mis colaboradores. Y aquí entramos a hablar un poquito de esa comunicación que queremos lograr con los turistas, pero no la estamos logrando con mis colaboradores. Y al empezar a trabajar esto con ellos, va a ser más fácil poder llegar a que ellos entiendan la importancia de esta comunicación, de transmitir experiencias con los turistas. Muchas gracias, Rox. Mira, te voy a compartir las respuestas de la pregunta que hiciste, lo que fue el resumen de lo que las experiencias que más buscan. ¿Por qué salen de vacaciones? Salir de la rutina. Bueno, primero para tener nuevas experiencias, ese fue el número 1, el que más repitieron. Después para salir de la rutina, para conocer otros lugares, culturas, comidas y artesanías. Y para aprender, bueno, conocer y aprender van como juntos, toda la cultura y nuevas personas también. Y me gustaría leer 2 comentarios que me parece importante destacarlos. El primero de Walter, que dice, el wellness o la realización de las prácticas del turismo de bienestar inspirado un poco en Shinrin-yoku, no sé si lo pronuncié bien, en bosques tropicales. Viajes por río ayuda mucho a que el cliente abra más la mente, se relaje y disfrute más e incluso pueda poner más atención. El que ellos puedan sentirse uno con la naturaleza es lo mejor, que ya hemos hablado de eso. Y William nos comparte, dice, por todo lo que se comenta es que el turismo, aparte de ser sostenible y regenerativo, es experiencial. Y como dice el refrán, el mundo es muy grande, la vida muy corta como para quedarse en un rincón. Por esto, el turismo es inter, multi y transdisciplinario. Toca todos los sentidos y emociones. Ahí yo me quiero quedar con esta frase que me gustó muchísimo. Gracias por comentar. Y todo tiene muchísima relación. El sentirme uno con la naturaleza, como es algo que no hacemos todos los días y el salir de la rutina para muchos de los turistas es al sentir la naturaleza, me siento unido a la naturaleza y aquí hay como una metáfora de en busca de esa necesidad inconsciente de sentirme unido a mí mismo o sentirme unida a mí misma, que es parte de esa necesidad inconsciente que está explícita en estos viajes a cualquier país, ¿no? No lo sabemos, pero estamos buscando algo, tranquilidad, estoy buscando hacer algo nuevo, estoy buscando eso, ¿verdad? Tener una experiencia para mi vida. Sí, así es. Y bueno, a mí me gustaría hacer como, bueno, no sé si ya hace tiempo quieras comentar algo más, un resumen, aquí hice un resumen muy corto, de cómo me puedo empoderar yo como proveedor de servicios turísticos para dar ese plus a cada uno de mis clientes. Y sobre todo, o sea, si yo me empodero, pues me voy a sentir segura, me voy a sentir seguro y voy a tener las bases y las herramientas necesarias para poder darle ese servicio a mi turista, a esa gente, pues también que es la que me motiva, ¿no? Qué importante es también encontrar nuestro para qué estoy haciendo esto, para qué soy o sea, para qué doy este tipo de servicios turísticos, cuál es tu para qué, encuentra tu para que sé para qué te motive cada día y ese para qué es el que te esté incentivando a hacer un mejor trabajo, porque cuando encontramos nuestro para qué,
en automático deja de ser un trabajo y comienza a ser algo que comenzamos a disfrutar y a gozar y lo empezamos a compartir desde el corazón y la gente empieza a notarlo, la gente se empieza a dar cuenta de que lo que tú estás haciendo no es un trabajo, sino que es un gusto y es una pasión para ti. Y es importante que busquemos esa pasión, que nos enamoremos de nosotros, nos enamoremos de lo que estamos haciendo, de lo que estamos compartiendo, del conocimiento que nosotros estamos generando y que estamos compartiendo también. Y bueno, ¿cómo me voy a empoderar yo en esta labor que estoy haciendo? Ya sea que tú le pongas el nombre de trabajo o de mi diversión. Yo a mi hijo le digo, vamos a hacer la diversión cuando vamos a hacer tarea para que no lo vea tanto como una obligación y realmente funciona. Cambiar ese juego mental o ese juego de palabras en lugar de decir trabajo, sino voy a hacer lo que me gusta, voy a hacer mi diversión, lo que me entretiene. Eso ya también cambia nuestra energía, también ya cambia nuestra emoción y nuestras sensaciones. ¿Cómo me voy a empoderar yo en mi labor? Primero, si tengo conocimiento. Si yo me estoy capacitando constantemente, si yo estoy leyendo, si yo estoy aprendiendo, si yo estoy haciendo esa inmersión en esa actividad que yo estoy haciendo, me voy a empoderar. ¿Por qué? Porque tengo las herramientas y tengo todo ese bagaje para compartirlo y no me voy a sentir débil porque lo tengo, o sea, ya tengo esa información. Entonces siempre está conocimiento, siempre va a ser importante. Este experto, sé la mejor persona en lo que estás haciendo. Si eres guía turística, comprométete a ser el mejor guía turístico. Hoy me di cuenta de que tengo que ser más empático. Pues voy a buscar qué es la empatía y cómo puedo mejorar yo mi empatía con los demás, iniciando conmigo mismo y posteriormente con los demás. ¿Cuál es esa experiencia distinta o ese plus que yo le voy a dar a mi cliente? ¿Cuál es mi sello? Porque cada uno somos diferentes. Hay personas que son muy platicadoras, hay personas que son más serias, hay personas que son muy alegres, que les gusta mucho hacer chistes. ¿Cuál es esa cosa que a mí me distingue del otro y que va a ser la diferencia en la experiencia que yo voy a brindar? Encuentra cuál es tu distinción. Así como cada restaurante tiene su platillo especial, ¿cuál es para ti ese platillo especial? ¿Qué es eso que tú vas a brindarle distinto al otro? Y provocar una reacción emocional positiva a tus clientes. ¿De qué manera tú estás provocando esa emoción que está saliendo de tu cliente? Porque eso es lo que te va a ir haciendo más y más fuerte y eso es lo que también va a hacer que te recomienden y que quieran ir contigo y no con otra persona o a tu establecimiento y no a otro establecimiento. Siempre buscar ese plus y esa distinción. Listo. Qué bonito, Lili, porque, o sea, al inicio Marielos decía pasión y ahora mencionas pasión. Yo creo que la palabra de hoy es como pasión. ¿Dónde está la pasión con la que estamos entregando nuestro día a día? Y a veces como que se va por momentos y entonces, a ver, vamos al rescate de esa pasión, vamos al rescate de lo que hacemos como estudiantes, como profesores, lo que hacemos a nivel recepción, como guías, y recordar el por qué inicialmente yo quería trabajar en esto y recordar y hacer como un mini cambio de palabras que nos van a llevar a que nuestro estado de ánimo esté mejor y al estar mejor nuestro estado de ánimo, vamos a poder compartir lo que queremos compartir de una manera distinta. Yo creo que hay como un cambio, ¿verdad? Cambio de chip que podríamos hacer en el día a día, que yo creo que sí es importante hacerlo como una práctica. Si nosotros seguimos haciendo lo mismo en el día a día, pues los resultados van a seguir siendo los mismos. Si hacemos cambios en el día a día, vamos a empezar a ver cómo la vida se va transformando poco a poco. Y si nuestra intención es empoderarnos a nivel individual para empoderar la actividad turística, entonces sí, los invito a estos cambios que Lili compartió y principalmente abrir nuestra mente a atrevernos a hacer este tipo de cosas, ¿no? Porque si decimos, no, eso no es para mí,
nos seguimos quedando en el mismo sitio. Y si al contrario yo empiezo a hacer esos cambiecitos, mi mente me permite a que yo pueda amoldarlo. Nuestro cerebro tiene algo que se llama la neuroplasticidad, y la neuroplasticidad es que yo puedo amoldar a mi cerebro a nuevas experiencias. Pero si no le enseño, mi cerebro nunca lo va a saber. Entonces, un ejercicio tan sencillo como cuando voy manejando una carretera y siempre sigo la misma ruta, siempre, 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 mi cerebro ya sabe que hay derecha, que hay izquierda. Entonces, regalémosle al cerebro una ruta diferente. Incluso ahí en los senderos, ¿no? Siempre agarro el mismo sendero, voy a tomar un sendero diferente. ¿Qué palabras nuevas le voy a dar a mi cerebro el día de hoy? Bueno, ya voy a dejar de decir tarea. Hoy aprendí que en vez de decir tarea, voy a decir como es Lili. La diversión. Ok. Entonces empezar a ponerle nombres nuevos para que nuestra mente se refresque, para que empiecen a generarse en estos cambios, esta neuroplasticidad de nuestro cerebro. Trabajar en nuestro diálogo interno, tengo que decirlo, no es lo más fácil de la vida, pero sí lo podemos hacer. O sea, sí es algo que se puede hacer a un paso a paso, ¿verdad? Para empezar a generar cambios chiquititos. Y usar nuestras habilidades. Cuando ya encontramos ese sello que Lili acaba de mencionar, cuando ya tenemos más consciente en qué es lo que me hace Roxana, qué es lo que me hace especial, qué es lo que me hace Liliana, qué es lo que me hace Marielos, qué es ese sello mío. Entonces, empoderarme de ese sello y utilizar mis habilidades de la mejor manera, que sea más consciente para poderlo llevar en el día a día. Y cuando yo lo pongo en práctica, las demás personas van a ver que sí es posible generar esos pequeños cambios y se van a atrever ellos mismos a generarlos en ellos. Esto creo que también es importante para las personas que estemos acá hoy y que tengamos personas a cargo. El líder que empodera a sus compañeros, el líder que empodera a sus colaboradores, lo hace cuando inicia cambios en él mismo para empoderar a las demás personas y hacerlos sentir especiales. Para ellos va a ser más fácil hacer sentir especiales a sus turistas cuando ha aprendido que su propio líder les ha enseñado a sentirse cómodos. Muchísimas gracias. Y aquí viene una última pregunta que a mí me gustaría que pudiéramos ahondar un poquito en ella. De repente empiezan a generarse conceptos que pareciera se van poniendo de moda. Durante un tiempo todo el mundo pensábamos solo en atractivo turístico, después viene el producto turístico y luego empezaba a generarse esta pequeña confusión entre, oye, a ver, nuestro patrimonio turístico es todo lo que tenemos, conocido y no conocido. El atractivo es el que motiva el desplazamiento de las personas. Y el producto turístico, alguien en algún momento haciendo un resumen de varios autores, podríamos decir que es la suma de atractivos más servicios en un sistema de comercialización adecuado para un segmento. Pero cuando empezamos a hablar de experiencias turísticas, que es el tema que se ha ido acuñando y que se ha puesto muy en boga durante los últimos tiempos, hablamos de experiencias tratando, y yo creo que tendríamos que tener mucho cuidado en no Disney o no hacerla como hollywoodense, ¿no? O sea, de repente la gente cree que hacer una experiencia turística tiene que ser como este espectáculo al estilo Hollywood, donde lo vas a poner o un Disneylandia o cosas por el estilo. Incluso hay quien pudiera relacionar la experiencia turística en espacios intangibles, con atractivos inmateriales, pero realmente es la suma, puede ser la suma de un producto turístico más la participación de todos los sentidos de los actores involucrados, puede ser una vivencia mística, puede ser tendrá que personalizarse. Hay una receta mágica para estas experiencias turísticas de corazón. ¿Cuál es el punto en común que pueden tener estas experiencias turísticas y cuáles podrían ser los diferenciadores culturales? Lina, ahí yo creo que es clave el pausar en lo que ya venimos haciendo, pausar por un momento y hacer uso de los elementos
que ya están en el lugar, sin tener que hacer como toda una exposición hollywoodense, como estás diciendo, ¿qué elementos tengo? O sea, desde lo más sencillo, como puede ser la tierra, una flor, las hormigas, lo que está acá. Pero los que están sobre esa tierra son las personas que están en ese viaje, los que están teniendo esa experiencia. Con esas mismas personas, sin tener que irse más allá, ya se puede crear. Bueno, justamente ahorita me da mucho gusto hoy lo que se está hablando y tenemos aquí una compañera que ya ha estado trabajando precisamente en Iberotour con nosotros, Amelia Carrillo. La doctora Amelia, ella prácticamente ha estado trabajando con esto que le llamamos ahora el turismo blando, ¿no? Y que va muy relacionado con esto. Estas habilidades blandas, esta sensibilidad, no solamente de generar esta sensibilidad y respeto al turista, sino también el generar nosotros como actores, con todos los colaboradores, este tipo de fortalezas que durante mucho tiempo quedaban en una buena actitud, meramente ahí, y que la gente decía, mira qué buen carácter tiene esta persona, pero que no son personalidades, que va más allá, que son habilidades que se pueden ir adquiriendo conforme hay una preparación. Esto, ¿de qué manera ligar estas habilidades, esta parte cognitiva y cómo conectarlas con el corazón? Creo que es muy importante ir desarrollando habilidades cognitivas, eso sí, no lo descarto para nada. Cada día tenemos que irnos puliendo más, es como esa roca que está en bruto, pero pues si tú le quieres dar una forma, tienes que tener paciencia, tienes que desarrollar ciertas habilidades y tienes que pulirla constantemente para que, no sé, la cantera tenga cierta figura que quieres tú descubrir ahí, ¿no? Eso creo que es muy importante, pero como ya lo comentaba hace ratito, es importante que encuentres también tu sello personal, o sea, tu personalidad. Todos somos únicos, todos tenemos ciertas habilidades, ciertas aptitudes ya innatas, pero cuando tú descubras esas habilidades que ya tienes, esa personalidad bonita que te distingue, porque también todos tenemos una personalidad que atrae a las demás personas, somos un imán. Cuando tú lo descubras y vayas también puliéndolo, así como agarras un manual, así como agarras un libro y te pones a estudiar, cuando empiezas a estudiarte a ti mismo, también es un empoderamiento mucho más fuerte, porque tienes el conocimiento de quién eres y ese tú es el que tú vas a compartir con las otras personas. Esa experiencia de ti mismo es la que va a distinguirte y es justamente esa habilidad blanda que no tiene tanto que ver a lo mejor con el conocimiento técnico, pero sino con la habilidad de ti de interactuar con el otro y de compartirte, porque ya lo que queremos a lo mejor como seres humanos no es tanto lo técnico, sino buscamos más esa parte personal, esa amabilidad, eso justamente que platicaban de que llegan y te cuentan sus experiencias, llegan las señoras y te cuentan toda su vida ahí mientras estás en el mostrador. Lo que quieren ellos, la gente, lo que queremos todos es poder platicar con alguien, poder expresarnos y poder compartir. Y creo que cuando podemos generar en un espacio vacío, por ejemplo, en un cuarto totalmente blanco, paredes blancas, sin nada de Disney y nada de todo esto, como visualmente atractivo, cuando podemos generar una emoción, una sensación y una empatía, ahí ya estamos creando algo que es totalmente intangible, pero que es una experiencia muy, muy fuerte. A mí me gustaría compartir a lo mejor una experiencia que yo tuve de 2 servicios turísticos, se podría decir, 2 turibús, uno en Mérida, de que era el turibús y pues te van contando este edificio es esto, esto, esto y lo otro. Y una experiencia que acabo de tener en Zacatecas que fue de leyendas y me gustó mucho, o sea, me gustó mucho más que el de Mérida porque en esta experiencia que ibas en el turibús también te iban contando leyendas, pero las personas que íbamos escuchando nos hacían partícipes de las leyendas, o sea, tú eres tal personaje, tú este y tú este. Entonces fue muy divertido porque todos estábamos interactuando, todos estábamos teniendo una experiencia, teníamos una emoción, teníamos que también
interpretar al personaje. Entonces ya ahí era una inmersión total en la experiencia del turibús. No era solamente un espectador y un oyente, ya yo también era partícipe de ese evento, de esa leyenda. ¿Y qué sucedió? Pues que me gustó mucho más. Digo, no es por comparar, ¿no? Pero es mi experiencia como turista. Esta experiencia porque yo fui parte de, a mí me metieron en el personaje y para mí fue muy gracioso y me reí. Toda la gente que estaba ahí estaba muy contenta. Entonces, a lo mejor no era un gran espectáculo, no lo era, no tenía luces, sonido y bla, 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 pero yo estaba teniendo una emoción, yo estaba teniendo una sensación y eso es lo que se ancla en nuestro cuerpo. Cuando yo tengo una emoción y una sensación, lo anclo en mi cuerpo y como ya no lo compartía Rox, hago nuevas conexiones neuronales porque cada experiencia que estoy teniendo va dictando cómo va a ser mi cerebro, va conectando, haciendo nuevas experiencias y eso es lo que me va haciendo cada vez distintos. No somos una roca, bueno, la roca también se puede pulir, pero nuestras experiencias van dictando nuestra realidad, van dictando nuestra manera de ver el mundo, que es muy importante, van cambiando nuestras conexiones neuronales y esos hábitos también van cambiando nuestra epigenética. Por lo tanto, cada experiencia que yo voy teniendo no es algo que quede en una línea del tiempo en el pasado, está dictando mi vida presente y mi futuro, porque es más, o sea, todo lo que hacemos como proveedores turísticos va mucho más allá de solo un trabajo, de solo la experiencia momentánea, no, va hacia el futuro. Todo eso está dictando también mi realidad presente y futuro, va más allá del trabajo, como lo podíamos encapsular. Yo no sé si, para hacer con esto último que acabas de decir, Lili, si ustedes tuvieran que recordar un momento de la infancia, si ustedes pudieran recordar, ay, es que con mi mamá, con mi papá, con mi tío, con algún familiar, uy, me acuerdo de tal momento, ¿no? ¿Cuántos de ustedes recuerdan más jugando con un juguete en específico o viviendo un momento especial con alguien en su familia? Eso hace la diferencia. Yo, por ejemplo, tengo un recuerdo así súper grabado con mis primos en Punta Arenas cuando íbamos de vacaciones y íbamos todos andando en bici, pero tengo como los recuerdos donde en aquel calor pasábamos, tomábamos agua y seguíamos, podíamos andar en bici todo el día, no nos importaba, pero tengo un momento grabado donde íbamos en bici y todos nos caímos, todos estábamos llenos de sangre aquí, pero ese momento fue un momento que disfrutamos. ¿Dolió? Ok, sí, pero ¿cuántos de nosotros tenemos un recuerdo X que lo tenemos más grabado que algo que compramos? El turista se lleva eso, precisamente eso. Creo, Rox, que esa es una de las técnicas, al menos que yo la utilizo mucho. Cuando Exacto. uno se acerca a la persona, y bueno, con mis clientes de guiado, es que yo sé que uno debe entender que dentro de los diferentes servicios o la cadena turística, pues toda la persona que yo tenga al frente, incluso mis compañeros, o sea que todos, no es únicamente el cliente como tal, el turista, sino que eso se debe lograr pues con todo la gente que uno comparte, pero teniendo fresco he estado poniendo ejemplos de la guía turística porque en la guía turística y sobre todo cuando son grupos que uno anda como de 15 días, ¿verdad? Que ya se crea un lazo, bueno, incluso hasta me meto en campos que no debería como psicólogo, pero yo nada más escucho, yo digo escucho, yo no, o sea, no tengo que dar, puedo dar mi opinión, pero me escucho, ¿verdad? Entonces tiene razón, o sea, la gente se va abriendo y una de las formas en que ellos se abren e incluso dan como más cabida a esa parte cognitiva. Yo estoy muy de acuerdo con Liliana que definitivamente, o sea, se van de Costa Rica y aprendiendo sobre historia natural, sobre cultura, sobre gastronomía, sobre la gente, llevan un montón de cosas, pero una de las partes donde abrieron su corazón y que permitió que abrieran su cerebro es precisamente esa empatía.
Y ahora que hablabas de la infancia, esa es una de las técnicas, al menos que como para mí, ¿verdad? Y hay personas que reaccionan diferentes a otras, pero recordar cosas de la infancia, incluso con sensaciones. Yo no sé si ustedes han visto la película Ratatouille, pero es una de mis favoritas porque a mí me encanta la gastronomía, ¿verdad? El tema gastronomía. Pero, ¿verdad? ¿Dónde es que un juez de platillos novedosos, de gastronomía, y de repente llega a un restaurante y le sirven algo que su mamá le hacía, que bueno, que el ratatouille es uno de los platillos, digamos que comunes de las clases trabajadoras, fue de las clases trabajadoras pues de Francia, pero entonces es ese oler el platillo, ese sentirlo, lo degustaba. Yo no sé si ustedes han visto la película, pero a mí me encanta y eso yo siempre lo acuerdo. Y bueno, y uno lo vive, ¿verdad? Porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo no cambio el arroz, frijoles y macarrones con plátano y aguacate de mi mamá, porque así crecí, ¿verdad? Entonces son cosas de uno de niño, de niña, y cuando uno logra hacer como esa empatía con los clientes, ellos entran como en una sensibilidad, bueno, yo fui niña, yo fui niño, y yo creo que eso permite como más ablandar el cerebro, yo no sé, de cierta manera. Entonces, por ahí. Sí, definitivamente nos humaniza, ya, independientemente de en un grupo de personas que estos vienen de Estados Unidos, estos vienen de Alemania, estos vienen de México, no importa, no importa de dónde vengan, todos venimos de una familia, todos tenemos recuerdos, todos somos seres humanos con carnita y hueso y llenos de emociones, ¿verdad? Entonces nos humaniza, nos humaniza. Y entonces, bueno, justamente entrando ya a la parte de conclusiones de este conversatorio, podríamos hablar que las experiencias turísticas del corazón son aquellas que pueden aprovechar cualquier escenario, pero que sobre todo toman en cuenta a lo que hemos dicho, al ser vivo. Y ya hablamos de ser vivo no solamente reconociéndonos como humanidad, sino como que vivimos en un sistema, en un ecosistema, con un conjunto de seres, de actores que relacionados conformamos un todo que está vivo y que tiene que ser latente, que cuando nos olvidamos un poco de mecanismos y cuando empezamos a reconocer que es más importante el ser vivo como tal que el tener, cuando el turista se deja de sentir observado como un signo de pesos, como un ingreso meramente, y se reconoce a esa persona, a ese individuo que está relacionándose con otro individuo que podrán tener, como lo veíamos en todas las observaciones y respuestas de nuestro público participante, van a buscar cosas diferentes, pero finalmente coincidimos en un punto común, el latir de nuestros corazones. ¿Es correcto? Sí, creo que sí, has hecho un resumen muy, muy bonito, muy hermoso y que une todo lo que ya hemos hablado durante este hermoso conversatorio. Y Lina, si me permites, creo que si tuviéramos la oportunidad de tener un poquito de información antes de recibir nuestros grupos, eso es maravilloso para cualquier colaborador en turismo, porque así sabemos o tenemos una idea de cómo es nuestra audiencia y podríamos tener una idea de que su interés principal, sí, definitivamente es conocer más de especies, pero posiblemente la audiencia esté más preocupada por comer rico, entonces llevarlos a que degusten y va a estar feliz con eso. Y ahora, si nosotros nos damos la oportunidad de simplemente pausar y recordar que independientemente de la información que les compartamos, si es de especies, si es de comida, si es de tradiciones, si es de leyendas, sin importar el contenido que vayamos a compartir, muchos de los turistas lo que quieren es sentir y ser escuchados, quieren respirar, quieren pausar. Entonces creo que es importante tener una sincronía con ese turista y darles esa experiencia que están buscando.
Muchísimas gracias. Abrimos, lógicamente el chat ha estado abierto. Abrimos en este momento y les voy a pedir por respeto para que podamos mantener y conservar la mayor cantidad de preguntas, que nos hagan sus preguntas mediante el chat, sus comentarios. Bueno, lógicamente aquí Elena, pues al igual que todo el equipo, felices de este excelente conversatorio, de todo lo que han podido compartir con todo nuestro público, y damos justamente pauta estos 6 minutos para estas preguntas, estas inquietudes que pueda tener nuestro público maravilloso que ha estado con nosotros esta hora y media de conversatorio de experiencias turísticas desde el corazón. Bueno, en lo que van escribiendo, quien así desea hacerlo, de verdad, pues nuestra felicitación para ambas expositoras, para nosotros desde la Red de Mujeres de Turismo Rural de Iberotour. Creo que siempre terminamos con ganas de más, de ir profundizando, pero algo que coincidimos desde la primera vez que fuimos conformando esta red fue justamente como cuando hay una apertura, cuando creemos y tenemos esta esperanza en nosotros como seres todavía, pues realmente creo que podremos tener diferentes escenarios, crisis económicas, situaciones de problemática social. Lo vemos, por ejemplo, en México con cuestión de inseguridad, lo que está ocurriendo tras la pandemia, tras muchas situaciones, cuando realmente podemos dar mediante el turismo esa esperanza, ese toque de luz y esa posibilidad. Siempre, lógicamente, el ser humano va a estar buscando el ser atendido, el ser querido. Y yo creo que en ese sentido me atrevo a decir, y siempre lo he dicho, que el turismo es la mejor medicina preventiva. Cuando logras que un ser humano quede feliz, sea feliz un día, una semana, 15 días, en ese momento estamos generando una mejor humanidad y en ese momento estamos haciendo la mejor aportación que podemos tener desde el corazón hacia todo nuestro Pachamama. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes por haber participado y cedo la palabra a nuestra directora, justamente Marielos Bonilla. Bueno, aquí tenemos, alguien está llevando una investigación. Voy a regresarme un poquito a estos comentarios, donde justamente nos dicen que, primero, bueno, las felicitaciones. Precisamente la doctora Ame, un gusto saludarla. Definitivamente las habilidades blandas hoy en día son necesarias implementarlas y desarrollarlas. Dentro de la licenciatura en turismo estamos llevando a cabo una investigación sobre neuroeducación y neuroemocionalidad directamente en la licenciatura de turismo. Pues ya pondremos en contacto a Rox con la doctora Amelia, que justamente sé que están trabajando con esa misma línea. Por otra parte, Ángel Aguilar, gracias desde el corazón. Los encuentros son enriquecedores para ambas partes, los que reciben a los turistas conscientes y a los viajeros. Excelente conversatorio, mil gracias por compartir. Y bueno, ahora sí, cedo la palabra, antes de que cerremos este espacio, a Marielos. Enhorabuena y mil gracias. Bueno, muchísimas gracias. Simplemente un mensaje final, también mencionando la palabra pasión. Igual yo creo que nosotros y nosotras aquí, bueno, tenemos el privilegio de estar haciendo lo que nos gusta. Yo me llevo también de estos intercambios, de verdad que uno aprende y cuando abre el corazón uno aprende mucho más. O sea, yo estoy convencida de eso y por eso yo trato de lograr abrir el corazón con la gente que estoy, y eso también lo vivo y lo aprecio muchísimo con mis estudiantes, ¿verdad? Que después de los años, no, yo creo que no se acuerdan de cosas que les dije, o sea, de la materia, de la clase, pero sí se acuerdan de esa empatía, del emprendedurismo, incluso del turismo rural, del desarrollo sostenible, de la conservación, de cosas que han venido haciendo y que ahora, bueno, para mí son mi orgullo, y Rox es una de ellas, por supuesto. Entonces, para ir cerrando, bueno, muy agradecida con las expertas, Roxana, Liliana, muy amable, y muchísimas gracias, Lina, por
por esta excelente moderación, ¿verdad? Son nuestra moderadora estrella. Y también un abrazo a Elena, que está allá en Cáceres, en Extremadura, España, que es nuestra ayuda, nuestro soporte técnico. Muchísimas gracias, Elena, por estar ahí como una hormiga detrás de nosotros y ayudándonos. Definitivamente, pues, invitarlos a vivir su vida con pasión y abrir el corazón a las experiencias, no solo a las de turismo, sino a las de la vida. Y recordando siempre que primero, antes de ser profesionales, nosotros somos humanos y entonces tenemos que llevarnos ya yo no voy a decir más al trabajo, yo voy a decir a la diversión, ¿verdad? Como dice Liliana, entonces tenemos que llevarnos a la diversión. Entonces, definitivamente, pues ese es un gran aprendizaje para el día de hoy. Y invitarlos, el próximo webinar lo tendremos organizado conjuntamente con la Universidad de Zacatecas también, coordinado por nuestra compañera Olga, también de la Red de Mujeres, y lo tendremos el próximo 26 de septiembre. De paso hacemos una celebracioncita ahí del Día Internacional del Turismo, que es el 27 de septiembre. Y también invitarles, tenemos un curso de agroturismo que estamos organizando en Alange, es previo al encuentro, nuestro 8º encuentro de turismo rural iberoamericano de la gran familia de Iberatur. El curso de turismo va a ser 28 y 29. Para tener la información pueden entrar a nuestra página web www.iberatur.org. Sobre el curso de agroturismo, y después el encuentro también tiene una parte, el encuentro lo vamos a realizar en España y Portugal, pero tiene una parte también donde va a permitir conexión virtual del 3 al 5 de octubre y lo vamos a desarrollar allá en Extremadura, en España. Bueno, sin otro preámbulo o conclusión más bien o invitación, cerrar agradeciéndoles muchísimo por su atención. Gracias Roxana, gracias Liliana, Lina y Elena, el equipo de trabajo para este webinar, y a todas las compañeras de la red que siempre están ahí para apoyarnos, y obviamente a la Junta Directiva de Iberatur. Y a todos ustedes, muy amables por sacar su tiempito, y esperamos que algo se lleven en su corazón. Mil gracias y excelente día para todas y para todos ustedes, como siempre en estos eventos de Iberatur, hechos, ya lo dijo Marilos, de corazón a corazón. Estamos al pendiente, que tengan una maravillosa jornada laboral, quienes lo estén haciendo, y quienes ya vayan a dormir al otro lado del continente, pues también que tengan maravillosos sueños. Bonito día.